Hoy tenemos un gran médico en casa, usted ya lo conoce, es el doctor Jorge Sánchez, él es uroginecólogo y tenemos muchísimas dudas acerca de la fibrosis quística. Ya nos las irás despejando, doc, porque son muchas dudas que tenemos e invitamos a nuestro auditorio a que se empiece a comunicar al 33 38 10 64 04, mándenos su mensaje vía QR. Y bueno, bienvenido, doc, y para empezar, ¿qué es eso de la fibrosis quística? Ya nos irás diciendo si tiene que ver con el pecho, si es en los ovarios, son muchas dudas. Bienvenido. Bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias. Bueno, esta fibrosis quística que se conoce antes se conocía como mastopatía fibroquística. Mastopatía significa de mamas. Siempre son quistecitos en las mamas o tejido o inflamación en las mamas. Inclusive es una enfermedad, o no es ni siquiera una enfermedad, es una condición de la mama. Una condición. Es importante que se sepa que es benigna. O sea, no tiene que ver con cáncer, no se relaciona con cáncer. Si tienes fibrosis quística no tienes más riesgo de cáncer. Porque este se considera una condición no proliferativa de la mama. Es decir, que no va a producir mayor problema como los cánceres, por ejemplo, que es lo que más nos debe inquietar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo diferenciar entre si es un quistecito maligno o benigno? Bueno, normalmente las lesiones o las condiciones fibroquísticas lo que van a dar son como bultitos en el área de la mama, pero son móviles, normalmente en el cuadrante superoexterno de la mama, en la parte de afuera, donde están unas áreas que se llaman la cola de Spence. Es ahí porque ahí hay mayor tejido mamario. Esta condición fibroquística se va a presentar en el 70-80% de las mujeres, para que no sea algo como, híjole, tengo fibrosis, ya voy mal. No, es algo muy común que se presenta en las mujeres porque en el área de las mamas se receptan estrógenos, ¿sí? Se receptan hormonas, se captan hormonas. Entonces, por eso se hace esa inflamación muchas veces. Si son demasiadas receptivas a las hormonas, se van a inflamar. O a veces también porque disminuye un poquito los niveles o porque tienen un poquito los niveles bajos de una hormona que se llama progesterona y eso hace que se capten más esos estrógenos. Entonces, por eso se va a producir esa fibrosis. ¿Cómo sé si es buena o es mala? Normalmente una tumoración mala se puede palpar, no siempre, por eso es que hay que estarse haciendo estudios de imagen constantemente o por lo menos cada año. ¿Cómo sé? Bueno, una tumoración maligna normalmente es una tumoración fija. Tú no la puedes mover tanto, está más pegada. ¿Grande o pequeña? Pueden ser de pequeñitas o pueden ser grandes. Están más pegadas, están más firmes esas tumoraciones. A veces da un poquito de piel de naranja, a veces puede haber un cambio o retracción inclusive del pezón. Por eso en esos casos hay que ir inmediatamente con un profesional de la salud para que te revise. Sí, claro. Cuando estamos hablando de fibrosis quística hay que aclararle al público que esto no tiene que ver con los ovarios. Esto es independiente y es, como bien lo mencionas, una condición de las mamas. ¿Es correcto? Es correcto, es una condición de las mamas. En algún otro programa ya habíamos tratado los quistes en los ovarios, que te acuerdas que era el síndrome de ovario poliquístico o la poliquistosis ovárica. No tiene nada que ver. Esta es una condición diferente que es secundario al estímulo hormonal que se capta en las mamas y bueno, produce inflamación, produce fibrosis, produce adenosis y a veces produce quistecitos. En su mayoría son benignos. ¿Cómo vamos a saber si son benignos? Bueno, si tenemos un quiste ya más grande, palpable, movible, que te estén inquietando, bueno, hay que hacer un ultrasonido. Si en el ultrasonido vemos que es un quiste simple, totalmente, nada más se vigila. ¿Sí? Si en el ultrasonido vemos que el quiste es un quiste complejo, es decir, da ciertas imágenes en el interior del quiste, entonces ahí sí ya hay otro tipo de acciones que hacer. Ya se puede optar por una biopsia o por retirarlos, pero la mayoría, también ese es un mensaje que quiero dar, la mayoría de las pacientes con mastopatía fibroquística no se le debe de hacer cirugía, a menos obviamente que tenga dolor o que tenga alguna molestia o que sea un quiste complejo o que se sospeche de algo malo, ¿verdad? Pero si no, la mayoría de las ocasiones con vigilancia y algunos tratamientos que quizá más adelante hablemos, con eso normalmente mejoran. ¿Por qué no se debe de hacer cirugía o quitarlos, como bien lo mencionas? Porque es una placa inflamatoria de fibrosis que la realidad es que no te va a dar ningún problema y probablemente
Va a Con el aparecer. puro tratamiento va a ceder Ok. solita. ¿Sí me explico? Sí, Entonces claro. no necesitas una cirugía cuando tú identificaste que realmente es una condición fibroquística de la mama. Ahora, ¿tiene algo que ver que crezca o que no crezca? Bueno, ahí ya sería diferente. Si, por ejemplo, tenemos un nódulo, un bulto, o un tumorcito, por así llamarlo, lo podemos llamar así. Si tenemos eso, bueno, ahí ya es diferente. Podría ser los principales tumorcitos en la mama, son los fibroadenomas mamarios. No sé si han escuchado, les decimos fibroadenoma mamario. Ese también se puede vigilar. Cuando tú lo tocas y ves que tiene características de fibroadenoma y luego le haces un eco y te lo diagnostican como fibroadenoma y no tiene cambios y no tiene crecimiento, ahí se vigila también. Ok. Se puede vigilar sin problema con tratamiento y con una buena alimentación, probablemente desaparezca o se quede en el mismo tamaño y vigilar. Ahí donde me preguntas, si este tumorcito llegara a crecer, Ajá. entonces hay unos tumores muy similares a los fibroadenomas que eso sí se tienen que quitar porque se pueden hacer enormes, pueden hacerse de toda la mama. Entonces, Órale. si es un tumorcito o un bultito pequeño y luego ves que está creciendo y creciendo, inmediatamente hay que ir a revisión y lo más probable es que te propongan que te Quitarlo, lo quites. ok. Así es. De Doctor acuerdo. Jorge, ¿mito o realidad que las personas que padecen fibrosis quística jamás van a tener cáncer de mama? No. Ni mejora ni empeora el Ok. pronóstico para cáncer de mama. La fibrosis es independiente, es una condición normal, es una condición secundaria a que eres mujer. Y se la tiene que realidad, checar uno. Y hay que estarla revisando Sí, solamente. claro. Pero no quiere decir que porque tengas fibrosis te No va me a va dar a dar. cáncer Ok. o O no porque me va a dar. o no te va a dar cáncer. Exactamente. Y bueno, ya tenemos llamadas de nuestro público. Agradecemos, ahí aparece el QR en pantalla para que nos sigan mandando sus opiniones y preguntas. Dice, yo tengo 19 años y me dijeron que tengo fibrosis quística, tengo un mes de embarazo, ¿me puede perjudicar? No, para nada. Bueno, la fibrosis quística es muy común entre más o menos lo más común entre los 25 y 50 años. Ella está pues no tan cerca del rango de edad, pero está cerca del rango de edad. Es algo natural y puede ser inclusive por alimentación, por estímulo hormonal. Lo más probable es que con el embarazo va a mejorar la fibrosis. ¿A poco? O sea, ¿con el embarazo disminuye? Disminuye porque disminuye la captación estrogénica a nivel mamario y entonces mejora. Por eso mira. es importante y se les dice que las mujeres ese sí es un factor protector para, por ejemplo, cáncer de mama, fibrosis o malestares en mama, el lactar. La lactancia, sí, o sea, darle pecho Ayuda. al bebé es un factor protector, fíjate. Qué maravilla. Sí. Por acá preguntan qué especialidad tiene el doctor Jorge, él es uroginecólogo. Y dice, por acá también dice, buenos días, tengo fibrosis en los senos, no sé si retirármelos o se quitan solos. ¿Qué me recomienda ya que tengo en los dos senos y con qué especialista tendría que acudir? Con Sí. el doctor Jorge. Puedes ir ahí con nosotros, con todo gusto, ahí podemos dejarte tratamiento. La mayoría de las veces no, obviamente no se necesita retirar. Entonces, la mayoría de las veces con un gelecito, hay gelecitos muy buenos que se pueden poner. Si le duele, ¿Es doloroso? a veces es lo que iba. Si les duele, pues ahí entonces le puedes dejar un analgésico. Ok. Si, por ejemplo, ya es demasiado molesto, hay medicamentos que inhiben que se esté captando el estrógeno a nivel de la mama y por lo tanto les quita las molestias y les disminuye la fibrosis. Eso ya son casos extremos. Sí. Lo ideal siempre, lo primero que hay que hacer en este tipo de pacientes es que tengan un buen sostén, ¿sí? El sostén que sea de calidad, que no tenga varillas, que no esté demasiado apretado, ¿verdad? Que sea de algodón de preferencia. Eso es uno de los tips que les puedo dar. Hacer ejercicio, como siempre. Si te fijas en todas las enfermedades, Ejercicio, el buena ejercicio, alimentación. una alimentación adecuada. Hay unos alimentos que tienen unas sustancias que se llaman santinas o metilsantinas. Eso lo que hace como similitud a las hormonas y se captan a nivel de las mamas y hacen que les salga más fibrosis y que les dé más molestia en las mamas. Entonces, Ok. ¿qué alimentos? Principalmente el café, el té, los refrescos negros sobre todo, Ajá. las semillas como por ejemplo almendra, nuez, inclusive a veces los embutidos también y el vino tinto. Principalmente estos alimentos estimulan a la mama y producen, tienen santinas o son ricos en santinas y las pacientes que son muy sensibles a las santinas tienen esas molestias por la ingesta de estos alimentos.
Ay, no, y son los que luego más nos gustan. Bueno, el café y las semillas nomás. Lo demás no, pero El bueno. vino tinto. Y el vino Erika, tinto. Erika de 22 años dice, ¿es verdad que algunos desodorantes causan quistes o fibrosis en las mamas? No, normalmente no. Los desodorantes lo que pueden hacer es tapar los poros y causan una condición diferente que se llama hidrosadenitis, que es la inflamación de las glándulas sudoríparas, que haz de cuenta que las obstruyen y entonces pues, no pueden sudar y pues se les hacen bolas Claro. en la región axilar. Sobre todo los desodorantes antitranspirantes pueden llegar a pasar. Yo siempre les recomiendo a las mujeres el uso de desodorante. No antitranspirante. No desodorante como tal. Ok. Es lo malo, que hay muy pocos en el Es mercado. lo que te iba a decir, desgraciadamente que Pocas, hay muy pero sí hay, poquitos. pero sí Ok, hay. a buscar. Dice, buenos días, doctor, tengo 38 años, me detectaron neurofibromatosis. ¿Puedo desarrollar fibrosis quística? ¿Qué es esto, doctor? Bueno, no tiene ¿Nada que ver? No tiene nada que ver. La neurofibromatosis es una enfermedad autoinmune, entonces no tiene relación. Puede desarrollar fibrosis quística igual que cualquier mujer puede desarrollar fibrosis quística. Ok. Sí. Aunque, pues bueno, tiene más riesgos porque sí es una enfermedad que produce Autoinmune. más inflamación. Sí, ¿Verdad? claro. Dice, me creció un quiste cerca del pezón de un día para otro con mucho dolor, pero ya se ha ido disminuyendo tanto en el tamaño como en el dolor. ¿Es fibrosis quística? Tengo 49 años. Sí, lo más probable es que sea un quiste. Los quistes muchas veces se forman, se encierran y empiezan a crecer. Y después, con el paso del tiempo, si mejoras alimentación, si haces ejercicio, si mejoras como hábitos, empieza a desaparecer y se va quitando. Hay ciertos quistes que molestan tanto, que se hacen tan grandes y que no se quitan. Eso sí, a veces hay que aspirarlos. Pero se hace en el mismo consultorio, con una agujita. Si vemos que es demasiado el líquido que trae adentro del quiste, ahí mismo se aspira y se manda a analizar el líquido, que la mayoría de las veces pues, es una condición benigna, es una condición que no es cáncer. Qué bueno, Sí. dice. Sin embargo, debe de hacerse un ultrasonido y una mamografía, porque después de los 40 años, todas las mujeres tienen que hacerse cada año, idealmente, por lo menos su ultrasonido de mama y su mastografía. Sí. Dice, buenos días, doctor. Yo tengo fibrosis desde los 25 años. Llevo 5 biopsias porque me sale... no entendí la palabra. Me sale 4B. Ahorita tengo 43 años. ¿Hay medicamentos para controlar la fibrosis y cómo saber si es fibrosis? Sí, hay ciertas cremitas para controlar la fibrosis. Ajá. ¿Cómo se sabe si es fibrosis? Es por medio de estudios de imagen. Ok. Y en ellas, si tiene una sospecha, el 4B es una clasificación VIRATS en las pacientes que se sospecha de cáncer de mama. Ajá. El 4B VIRATS, ajá. es un VIRATS 4B. El 4B es una sospecha moderada de cáncer de mama. Entonces ella sí la tendría que revisar un oncólogo para que le haga, a lo mejor si le está saliendo así, una biopsia guiada con arpón o le haga una biopsia guiada. Entonces, ella sí necesita estar en mayor control, en mayor vigilancia, así es. Tengo fibrosis quística, en ocasiones me duele todo el seno, en ocasiones me duele la mitad del seno. El dolor pasa bajo la axila y hasta la espalda. Sí, bueno, es una de las características. O sea, el dolor es característico de la fibrosis quística. El dolor es característico de la fibrosis quística, Ok. así es. Y bueno, pues normalmente lo aliviamos, como te digo, podemos usar ciertos gelecitos, podemos usar ciertos analgésicos y la verdad es que les va muy bien. Y normalmente el dolor se le llama que es un dolor cíclico, Ok. es decir, va en relación con tu menstruación. Claro. Cuando va a llegar tu periodo menstrual, normalmente tienes más estímulo a nivel mamario y es cuando llegas a presentar más molestias. Sí. Aunque no es siempre, es mucho más común que sea de esas características, cíclico. No siempre te duele, sino cuando te va a llegar tu periodo es cuando más aumenta ese dolor. Ok. Dice, buenos días, doctor. Yo tengo una duda. Estoy en menopausia y hubo un día que me dolían tanto los pechos. Me dijeron que era normal por la fibrosis, pero solo fueron 3 días, pero era demasiado el dolor. ¿Está relacionada también la fibrosis con los cambios en la menopausia? Sí, pero la realidad es que en la menopausia la fibrosis va disminuyendo. Ok. ¿Por qué? Porque bajan las hormonas. A lo mejor sería importante ver en ella si no está teniendo una terapia de reemplazo hormonal. Ok. Porque a veces con la terapia de reemplazo hormonal, si no está bien indicada,
puede estimular la mama y puede estar teniendo este tipo de malestares. Sí. A veces les dejan pastillitas o les dejan algún estradiol sin nada que inhiba el efecto estrogénico y entonces pueden llegar a presentar estos dolores. Mi hija tiene 43 años y tiene fibrosis. ¿Será que por eso tiene una constante tos? Una tos constante y ningún tratamiento le quita la tos. ¿Tendrá que ver la tos con...? No tiene nada que ver, ¿eh? Yo creo que traen un poquito de confusión porque también hay fibrosis quística pero pulmonar. Eso es otra cosa totalmente diferente. Okay. Esa es una afección pulmonar Okay. que no tiene nada que ver con la fibrosis quística. De los pechos. Una cosa es mastopatía de las mamas y otra una fibrosis quística pulmonar. Esa es una condición respiratoria. Ok, Ya. perfecto. Un neumólogo podría ayudarle, ¿no? Ahí, exactamente. Perfecto. Dice, buenos días. Dice, mi mamá y yo tenemos fibrosis quística, tengo 32 años. ¿Es cierto, doctor, que la vitamina E puede controlar los síntomas o qué es lo que debemos de tomar? Bueno, pues la realidad es que no hay estudios donde se favorezca tanto o sea significativamente mejor estar tomando o no estar tomando vitamina E. Lo que sí es que la vitamina E pues, se metaboliza vía hepática, hay que tener cuidado porque sí también puede tener un grado de toxicidad. Ok. Entonces, si se va a tomar vitamina E, bien, puede mejorar en algunas pacientes, puede ayudarles, pero tienen que tener periodos largos de descanso. Es decir, pueden tomar 3 meses de vitamina E y luego ya en todo el año ya no toman y luego al siguiente año otros 3 meses, pues sí estarlo alternando. Es importante no estar tomando todos los días, todo el tiempo vitamina E. Perfecto. Sí. Tengo una bola de grasa muy grande por el lado derecho del pecho y produce dolor al tocarla. ¿Qué recomienda, doctor? Lo más probable es que si es una bolita de grasa, pues es un lipoma. Si así lo Pero si le describe. duele al tocarlo. Sí, lo más probable es que sea un lipoma. Una bolita de grasa ya hecha y bien formada se llaman lipomas. Y si le está molestando, en ella sí se recomienda retirarlo, obviamente. Ok. Claro. Nada más, obviamente sí, primero hacerle su estudio de ultrasonido y de mamografía y que realmente sea eso, y entonces ya ahora sí, la pasas a quirófano y le quitas el tumorcito o la bolita de grasa que tiene y con eso mejoran bastante. De acuerdo. Claro. Doctor Jorge, ¿con qué quieres concluir este tema de la fibrosis quística? Bueno, primero que nada, que no se asusten si tienen fibrosis quística o mastopatía o condición fibroquística de la mama. Es una condición benigna, quiere decir que no tiene relación con el cáncer. Este tipo de fibrosis no necesita una cirugía en la mayoría de los casos y pues sobre todo darles el consejo de cuando tienes sospecha antes de los 40 años, realizarte un ultrasonido mamario y si es después de los 40 años, estar siempre en constante estudio con tu ultrasonido mamario y tu mastografía. Súper importante. Claro. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. ¿De redes sociales o algún teléfono para que la Sí, gente...? nos pueden encontrar en redes sociales como Dr. Jorge Sánchez Cisneros en todas las redes sociales y en el teléfono donde puedan pedir consulta 33 38 13 09 84. Los esperamos. Dejamos el teléfono, el dato, por supuesto, del doctor Jorge con Pina para que si usted no lo alcanzó a anotar, comuníquese con ella y ella le pasará el teléfono del doctor para que agende una cita, no se automedique, vaya con un buen doctor, vaya con el doctor Jorge.